¿qué tal? A ver, pensemos un segundo en la palabra champagne. De inmediato nos viene a la mente celebración, lujo, alegría, ¿no? Pero, ¿y si les dijera que esta bebida icónica nació en realidad de un accidente? Que fue un error, un problema que todos querían evitar. Pues de eso vamos a hablar hoy. La historia del champán no es para nada como nos la contaron. Imagínense esto. En sus inicios, al champán se le conocía como el vino del diablo. ¿Por qué un nombre tan dramático? Porque las burbujas, que hoy tanto amamos, eran vistas como un defecto terrible y peligroso. La presión dentro de las botellas era tan fuerte que sin previo aviso, ¡pum!, explotaban en las bodegas. Era una verdadera pesadilla para los productores. Y claro, aquí entra la leyenda que todos, absolutamente todos, hemos oído alguna vez. La del monje ciego, Don Periñón, que al probar por primera vez el vino con burbujas, exclamó: «¡Vengan rápido! ¡Estoy probando las estrellas!». Una historia preciosa, ¿verdad? Pero, ¿cuánto hay de cierto en ella? Vamos a desentrañar el mito. Pues la respuesta es un no, pero rotundo. Y aquí viene lo más increíble. Don Periñón, el supuesto inventor, en realidad dedicó toda su vida a eliminar las burbujas. Las odiaba, las consideraba una falla. Quienes de verdad empezaron a apreciar esas burbujas fueron los ingleses. Ellos compraban el vino base de champaña en barriles, le añadían azúcar, lo embotellaban y fueron los primeros en decir: «Oigan, esto está buenísimo». Para entender el champán de verdad hay que ir al origen, al lugar. Y ese lugar es casi un milagro. Estamos hablando de un entorno tan difícil, tan al límite, que parece imposible que de ahí salga algo tan bueno. Pero es justo ahí, en ese desafío, donde empieza toda la magia. Miren, aquí está la gran paradoja. Una región ideal para hacer vino es soleada, cálida, las uvas maduran fácil. Champán es todo lo contrario. Es una de las zonas vinícolas más al norte del mundo. Es fría, es gris y a las uvas les cuesta un montón madurar. El resultado, una acidez altísima, casi cortante, y muy poco azúcar. O sea, las peores condiciones en teoría. Entonces, ¿cómo lo logran? ¿Cuál es el truco? El héroe de esta historia no es una persona, es el suelo. Se llama la cre, y es un suelo de tiza pura, blanquísimo, y hace dos cosas que son vitales. Primero, actúa como una esponja, guardando el agua de la lluvia para los veranos secos. Y segundo, y esto es genial, refleja la poquita luz del sol hacia arriba, dándoles a las uvas ese empujoncito extra para madurar. Y en este suelo tan especial crecen las tres uvas reinas del champán. Por un lado, la Chardonnay, que le da esa elegancia, esa acidez vibrante y la capacidad de envejecer por años. Luego está la Pinot Noir, una uva tinta que aporta el cuerpo, la estructura, esas notas de frutos rojos. Y finalmente la Meunier, que es como la póliza de seguro de la región. Brota más tarde, así que se salva de muchas heladas y le da al vino redondez y un carácter más frutal. Muy bien, ya sabemos dónde y con qué se hace. Ahora vamos a ver cómo se domó ese vino del diablo, cómo ese defecto de las botellas explosivas se transformó en un arte, en un método preciso y admirado en todo el mundo. Pero antes de ver los pasos, tenemos que entender una palabra clave. Suena técnica, pero es la que le da al champán su alma: autólisis. Piensen en esto como un truco de magia lento. Una vez que las levaduras hacen su trabajo y mueren, el vino se queda en contacto con ellas durante meses o incluso años. Y en ese tiempo, estas levaduras muertas le regalan al vino esos aromas increíbles, a pan recién horneado, a brioche, a galleta. Esa es la firma inconfundible del champán. Y aquí está el método completo. Se parte de un vino base súper ácido. A ese vino se le añade un poquito de levadura y azúcar y se tapa la botella. Y ahí dentro ocurre la magia. Las levaduras se comen el azúcar y liberan dióxido de carbono. Como el gas no puede escapar, se disuelve en el vino y crea las burbujas. Después, el vino pasa un largo tiempo envejeciendo con esas lías para ganar sabor gracias a la autólisis. Finalmente, se quitan los sedimentos, se ajusta el nivel de dulzor y listo. Y ojo, el tiempo aquí es un ingrediente, pero de los más importantes. La ley exige que el champán más común pase un mínimo de 15 meses en la bodega antes de salir a la venta. Y si es de una añada especial, un vintage, tiene que esperar por lo menos 36 meses. Son 3 años.
todo ese tiempo en botella es lo que permite que se desarrolle esa complejidad de aromas y sabores tan increíble. Bueno, ya que somos casi expertos en cómo se hace, vamos a lo práctico. ¿Cómo saber qué estamos comprando? La etiqueta de una botella de champán nos cuenta toda una historia, solo hay que saber leerla. Con un par de claves, es muy fácil entender qué podemos esperar. Esta es, quizá, la distinción más importante. Si en la etiqueta no ven un año, es un non-vintage, o NV. Esto significa que es una mezcla de vinos de diferentes cosechas. ¿Por qué? Para que el sabor sea siempre el mismo, consistente. Es el estilo de la casa. En cambio, si ven un año, es un vintage. Eso quiere decir que se hizo solo con uvas de esa cosecha, que tuvo que ser excepcional y va a reflejar el carácter único de ese año. Y para que se hagan una idea de la importancia de esto, miren el dato. El 90% de todo el champán que se produce en el mundo es non-vintage. Es el verdadero estandarte de cada casa productora. Es su firma, el vino que define su estilo año tras año. Hay otros dos términos clave que van a ver. Suenan complicados, pero son muy lógicos. Blanc de Blancs significa literalmente blanco de uvas blancas. O sea, es un champán hecho 100% con Chardonnay. Suelen ser muy elegantes, cítricos, ácidos. Por otro lado, Blanc de Moise es blanco de uvas tintas. Está hecho solo con Pinot Noir o Meunier y por eso es más potente, con más cuerpo y notas de fruta roja. Y aquí viene algo súper interesante. Dentro de Champagne hay como dos mundos, casi una guerra civil enológica. Por un lado están las grandes maisons, las marcas famosas que todos conocemos. Ellas compran uvas de muchísimos viticultores para crear su estilo consistente. Pero por otro lado están los vignerons, que son pequeños productores que hacen vinos solo con las uvas de sus propios viñedos. Buscan expresar el carácter único de su pedacito de tierra. Si quieren probarlos, busquen las siglas RM en la etiqueta. Significa Recoltant Manipulant. Perfecto. Ya conocemos la historia, el proceso y los secretos de la etiqueta. Ahora sí, llegamos a la mejor parte, ¿no? ¿Cuál es la forma ideal de disfrutar todo este trabajo que hay en la botella? A ver, vamos a romper dos mitos de una vez por todas. Primero, por favor no lo sirvan casi congelado. El frío extremo mata los aromas. La temperatura ideal es entre 8 y 10 grados Celsius, como un buen vino blanco. Y segundo, adiós a la copa flauta. Sí, es muy elegante, pero su boca es tan estrecha que atrapa todos esos aromas complejos que tardaron años en desarrollarse. Usen una copa de vino blanco normal. Le dan el espacio que necesita para respirar y expresarse. La diferencia es brutal. Así que la próxima vez que escuchen el sonido de un corcho de champán, recuerden todo lo que hay detrás. No es solo una bebida, es un milagro climático, es un método ingenioso y una historia fascinante que nació de un error. Un vino perfecto para cualquier ocasión. ¡Salud!